El mercadillo de Guaza se encuentra a unos 70 kilómetros de Santa Cruz, la capital de Tenerife, en el sur de la isla, muy cerca de los cristianos. Es de los pocos que aún se encuentra abierto con todas las restricciones. Hola, ya estamos de camino al mercadillo de Guaza. A ver, justo al cruzar la esquina. Aquel día el clima estaba un poco frío y lluvioso. Al entrar nos pidieron que nos colocáramos el gel hidroalcohólico, usáramos mascarilla y mantuviésemos la distancia de seguridad con los demás que se encontraban dentro del mercadillo. Durante los primeros pasillos me encontré con racks llenos de camisetas y chaquetas, pero nada llamaba mi atención. Hasta que me encontré en un puesto con lo que parecía una camiseta de fútbol. Ya la habíamos visto en la visita pasada que hicimos a este mercadillo. Ahora decidí acercarme para verificar si era auténtica y solicitar precio. Por la etiqueta pude darme cuenta que era una falsificación. En el siguiente pasillo me topé con una bandera antigua del Atlético de Madrid. Me gustó, pero no es lo que busco, así que seguí. Inmediatamente me topé con uno de los múltiples puestos de camisetas falsificaciones. Aquí puedes encontrar jerseys de baloncesto, fútbol, hockey, etc. Todos copias, algunos de mejor calidad que otros. Este puesto no lo había visto anteriormente. Se dedica a vender artículos coleccionables de fútbol, en específico del Barcelona. Tenía artículos muy curiosos, pero ninguno me llamó la atención. Recuerda siempre que vayas a estos mercadillos escarbar en las pilas de ropa. Allí muchas veces he encontrado verdaderos tesoros. No fue este el caso. Al cruzar una esquina, este jersey azul llamó mi atención. De rugby. No parecía original. Muchas camisetas, todas bootleg o camisetas copias muy burdas. Pero entre ellas, en esta ocasión, divisé una camiseta de la selección Alemania del 2002. Justo al frente estaba esta camiseta Puma de la selección italiana. Era falsa. Y este jersey promocional de la Warner Bros. Junto al PSG, un producto oficial que me había llamado la atención en la visita anterior. Aquí seguía. Antes de seguir decidí revisar si la camiseta alemana era totalmente auténtica. Revisé el B-Code, todo parecía correcto. No tenía dorsal, la apunté para más adelante volver. En este rack me topé con una camiseta vintage de fútbol de la isla de Tenerife. No era oficial, pero estaba bonita. Un pequeño conjunto de niño o bebé, no es lo que busco. Más camisetas booklet, excepto la primera, que era un producto oficial del Real Madrid. Seguimos. Por un segundo me entusiasmé al ver una camiseta del Arsenal. También un bootleg y muy chico de Bergkamp. Estaba lindo. Los colores blanco y verde se relacionan con el Betis, pero también con el Atlético Nacional. Unas copias. Revisando este rack me topé con un polo del Tenerife. En este caso sí era original, pero en muy malas condiciones. No pregunté ni el precio. Hasta el momento no había encontrado algo que me enamorase, pero así son los días de mercadillo. En algunas ocasiones alucinas con lo que consigues y en algunas otras es un tanto más difícil. Una chaqueta copia del Real Madrid, camisetas deportivas, siempre revisar bastante bien para que no se os pase ninguna. Salí y al girar me topé con la primera pieza interesante del día. Una camiseta del Atlético de Madrid, de temporada reciente, pero que a simple vista se notaba su autenticidad. Verifiqué los códigos de modelo, volví a colocar la camiseta en el rack para solicitar precio. Ese es un consejo que os doy. Siempre es ideal preguntar el precio con la camiseta en el piso o colocada en el rack. El vendedor sabía que era original y solicitaba 10 euros. Como era su primera venta y mi primera compra, acordamos llegar a 8, lo que me pareció justo para una camiseta original, en muy buenas condiciones. Cerramos trato. No son las típicas que puedes comprar tan baratas, pero bueno, a veces toca romper la hucha para comenzar. En el siguiente pasillo vi una camiseta de niño del Real Madrid, un modelo bastante bonito pero muy chico. No es ahora lo que busco. Pedían 3 euros. Un puesto más allá me pareció divisar camisetas deportivas y voilà, una camiseta del 2007 del Real Madrid. Más adelante una del Depor. Tenía los sponsors en muy mal estado.
y justo delante una de Mitchell. En los hombros parecía Kelme. La revisé y era un bootleg de época. Revisando más a fondo la camiseta del Real Madrid tenía el dorsal de Ramos. Era falsa. Pedían 3 euros cada pieza, pasé. Una camiseta oficial de Ronaldo, muy linda. Ya me encontraba en la segunda vuelta y grababa un vídeo cuando con el rabillo del ojo divisé una camiseta con el parche de la liga. Bueno, después de revisar un rato, no hay demasiado. Pero bueno, vamos a seguir a ver. No fui directo a ella, revisé un poco en los laterales a ver si había alguna otra. Una camiseta deportiva de Umbro en buenas condiciones. Y justo allí una camiseta del Real Madrid 2004. Una talla grande, no en las mejores condiciones, pero totalmente auténtica. Seguí revisando, la vendedora la tenía justo al lado. ¿Qué pides por la camiseta? Esta. ¿Cuánto la camiseta? ¿1 euro? Lo consultaron y me dijeron que 1 euro, una ganga. Revisé el puesto por si habría alguna más. No fue el caso. En este puesto, donde venden todo tipo de juguetes, tenían en una percha un par de artículos deportivos. Unas copias del Barcelona, pero el pantaloncillo era original. Bastante reciente, solicitaban 3 euros, lo que me parecía un poco alto para estar en un mercadillo, pero por ser una pieza original y que aún no tengo en mi colección, decidí comprarlo. Ya de salida decidí llevarme la camiseta de Alemania, o al menos preguntar el precio. No sé si les ha pasado, pero cuando llegué, justamente otra persona estaba revisando la playera. Tuve que esperar que la dejase para yo poder acercarme a ella. Mientras yo la veía, la persona preguntó precio. 10 euros. Es un poco alto para un mercadillo, pero para una camiseta original con casi 20 años me parece que es un precio correcto. Decidí pedir precio por 3 camisetas, la de Alemania y 2 camisetas de la Warner Bros. Una en colaboración con el PSG y otra con el Racing de Estrasburgo. Las 2 camisetas de la Warner Bros. Estaban totalmente nuevas y son del año 2000. Lo podéis verificar en la impresión. Después de charlar un rato sobre ellas, acordamos un precio de 8 euros la unidad. Mejor que mejor, 24 por las 3. Es bastante más alto de lo que suelo pagar por este tipo de camisetas, pero al estar nuevas, me parece que valió la pena. Aparte, los diseños están muy cool. ¿Ustedes qué opinan? Si miran detalladamente, el bootleg de la camiseta Alemania 94 me llamó mucho la atención, pero 10 euros me parecía exagerado por esa pieza. Y después de un par de horas caminando con frío y algo de lluvia, qué mejor que un par de empanadas colombianas. Las pedimos para llevar y de camino un trozo de pizza. Ambas excelentes opciones. Y así emprendimos el camino de vuelta a casa. Aquel día no ha sido de mis mejores cacerías y por eso quiero hacerles saber que no siempre es tan sencillo como muestro en los vídeos. A veces vamos y solamente conseguimos 1, 2 piezas, a veces ninguna. Pero la persistencia siempre da premio. Recuerda, tienes que llegar temprano, ir constantemente para que los mismos vendedores te vayan conociendo y de esa forma te muestren piezas que probablemente tengan guardadas fuera de los escaparates. Pero estoy bastante contento con las piezas que conseguí. Quizás no sean de las más difíciles, pero sin embargo la pasé bien. Por eso te invito a que visites los mercadillos locales de tu ciudad. Y si te preguntas cuál ha sido la pieza que más me ha gustado, me quedaría con las 2 camisetas de la Warner Bros. En principio pensé que sería algo curioso, pero después de tenerlas en casa, la verdad que me han enamorado. Camiseteros, si este video te ha gustado, agradecería mucho tu like. Suscríbete al canal si aún no lo estás para que este video siga llegando a muchos más coleccionistas y la familia camisetera siga creciendo día a día. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Hasta luego!